regresa mañana. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Muy bien, ya saben que, creo que han de recordar que inicié una serie de mensajes sobre la mente y yo quiero hablar de derribando fortalezas mentales. A eso me refiero, fortalezas mentales que se han venido construyendo a lo largo de nuestra vida, porque son barreras que muchas veces no nos permiten crecer, no nos permiten expandirnos, porque la mente tiene un gran poder. Parte de lo que he venido diciendo domingo a domingo, no solamente en esta serie, sino en otros mensajes, es que la vida espiritual tiene que ver con la mente. No, yo no vengo aquí como para hablar de esos mentalistas especiales que mueven cosas con la mente. No hablo de eso. Simplemente hablo de renovar el entendimiento, nuestra comprensión de la vida, y eso es posible, porque todos de una de otra manera tenemos ataduras que nos han puesto la sociedad, nuestros padres, nosotros mismos, experiencias que hemos vivido y que no nos permiten avanzar. Cosas tan simples como cuando los padres, tristemente, a veces por ignorancia, le dicen al niño: eres muy tonto, eres muy bobo, no sabes hacer nada, nada te sale bien. ¿Ha escuchado esas frases? ¿Hacen eco en su mente? Estoy seguro que las ha escuchado y quizás nosotros mismos como padres las hemos transmitido a nuestros hijos. Y hoy quiero decir que es posible derribar esas fortalezas y construir nuevas. Es posible, la palabra que vengo utilizando es renovar nuestro entendimiento, y que ese nuevo entendimiento nos ayude a crecer. Debemos educar la mente, debemos educar el pensamiento para que nuestra vida sea transformada. Educarlo en el mejor sentido de la palabra, porque a veces algunos que lo utilizan para beneficio propio. ¿Cómo? Le dice la mamá a su hijo: ¿por qué llegaste tan temprano de la escuela, hijo? Es que fui el único que pudo contestar una pregunta. Muy bien, Jaimito, eres un niño tan estudioso. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Quién le tiró el borrador al maestro? Ay. Y otra vez, otro vivo de la escuela. Llega Pepito a la escuela llorando y la maestra le pregunta: ¿qué pasó, Pepito? Me atracaron, maestra, me atracaron. Ay, Dios mío, ¿y qué te quitaron? La tarea. Vivo, inteligente, creo yo, eso está bien. Pero bueno, no podía faltar este estilo. Dicen que la suegra es como la estrella, entre más lejos, más bella. Les gustó más el de la estrella que el de Pepito, pero está bien. Es posible cambiar esa mentalidad. Y un pasaje que no leímos hoy, pero que he venido evocando a lo largo de esta serie, tiene que ver con 2 Corintios, donde Pablo dice: llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Analice ese pasaje. Dice el apóstol: llevamos cautivo todo pensamiento. Me gusta, ese ha sido uno de mis versos preferidos, porque de alguna manera me enseña que yo puedo, reencauzar mi pensamiento. Puedo hacer que mi pensamiento no siga el cauce que venía ya llevando y pensando específicamente en algo negativo. Y aquí el apóstol Pablo dice que uno puede forzar sus pensamientos en otra dirección. Y lo interesante es que lo lleva cautivo para que se someta a Cristo. Eso me llama la atención, porque creo que nos enseña a nosotros que es posible cambiar de mentalidad. Es posible cambiar la forma en que vemos el mundo. Que tal vez recordarán que parte de lo que he dicho desde mi primer mensaje es ese concepto de cosmovisión. ¿Se acuerdan? Cosmovisión básicamente tiene que ver con los lentes con que vemos el mundo. Por decir algo así, alguien que es muy pesimista tiene unos lentes que todo lo va a ver pesimista, sea que gane su equipo, sea que gane el partido político que esperaba, sea que lo promuevan. Hay personas que todo lo ven negativo. Cuesta que vean las cosas positivas o de forma optimista, y entonces eso se llama cosmovisión. La cosmovisión. Y yo creo que el apóstol Pablo nos dice que es posible cambiar esa cosmovisión, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y
Y creo que eso nos debe hacer sensibles a la voz de Dios, sensibles a su palabra, sensibles a todo aquello que pudiera reorientar, darle un nuevo curso a nuestra manera de pensar. Y yo creo que el apóstol Pablo es claro en ese concepto de que uno puede, por decirlo así, forzar la mente, forzar el pensamiento, llevarlo, como dice él, a la obediencia de Cristo, que de alguna manera nuestros pensamientos, a pesar de que tienden a divagar, a irse de un lado para otro, es posible reencauzarlos en ese camino siendo sensibles a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos, como decía ya, pensamientos negativos, y quiero referirme de una forma especial a los prejuicios. Es posible que quizás en su casa, en su comunidad o usted mismo ha construido una barrera de pensar que ciertas personas son perezosas. Tristemente a veces he escuchado a algunos que dicen X nacionalidad, no voy a mencionar ninguna, ahí son muy perezosos, ahí esperan que todo el gobierno se los dé. Y empezamos a generalizar pensando de que porque un grupo de personas es así, todos son así. Hay personas que tienen ese prejuicio contra una raza, sea una raza blanca, negra, más oscura, amarillenta, aborigen, lo que fuera. Tenemos estos prejuicios que bloquean nuestro entendimiento y, por decirlo así, si uno de nuestros hijos o parientes se junta o se casa con alguien de ese grupo de personas que nosotros ya tenemos un prejuicio, cuesta que podamos cambiar nuestra mentalidad. Y yo creo que el apóstol Pablo dice que es claro que debemos tener cuidado con esos prejuicios. Me gustó este pensamiento que dice: un tatuaje no te hace un delincuente, así como una corbata no te hace una persona decente. Yo creo que todos venimos de esa época en que cuando veíamos a una persona con un tatuaje, ese es un maleante, ese es un drogadicto. Entonces, entiendo, eso es el prejuicio que nos ha hecho construir la sociedad. Y entiendo que lamentablemente se da en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, podría darse en la iglesia, y debemos derribar esas barreras mentales, porque no podemos juzgar a una persona solamente por esto o aquello. Debemos permitir que esos pensamientos lleguen cautivos a la obediencia de Cristo, tal y como dice el apóstol Pablo. Es posible cambiar y necesitamos tomar acción, porque en la lectura original que pusimos acá de Pablo, donde dice llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, vemos de que él está haciendo un esfuerzo por cambiar su mentalidad. Póngase a pensar en esto. En el mundo antiguo, y yo sé que tal vez no conocemos mucho de esto, porque eso se da, estamos hablando de hace 2000 años, la mentalidad judía era que ellos eran los escogidos y los demás iban al infierno. Y por eso los llamaban, ellos decían, nosotros y las gentes, pero en el sentido peyorativo, despectivo. Y por eso viene la palabra que quizás usted ha escuchado, gentiles. ¿Ha escuchado la palabra los gentiles? La gentucha, la chusma, por decirlo así. Nosotros los privilegiados y la chusma. Y entonces debemos aprender a quitar esa mentalidad que el apóstol Pablo también enfrentó. Él era judío propiamente dicho, y él rompió esa barrera y buscó cómo alcanzar a los llamados gentiles. De hecho, él es llamado el apóstol a los gentiles. Y entonces yo creo que ese cambio de mentalidad hace que podamos romper esos bloqueos mentales. Y es posible que usted se sienta prejuiciado contra, como dije al principio, algún grupo de personas. Quizás se siente prejuiciado contra alguna raza o alguna nacionalidad o simplemente algún grupo político. ¿No es cierto? Hoy por hoy vivimos en una sociedad que tristemente está bastante dividida en el aspecto político, y sin irnos a la derecha o a la izquierda, lo que debemos buscar es cómo esos bloqueos desaparezcan y ver a la persona como alguien creado a la imagen de Dios, que es lo que encontramos en la Escritura. El profeta Isaías, de la lectura que acabamos de hacer, era un profeta perseguido, y de hecho la historia bíblica dice que él fue capturado y él fue aserrado, dice la historia. Aserrado quiere decir que lo partieron con una sierra, lo mataron.
Y él enfrentó mucha oposición. Y entonces él cobró fuerzas en Dios y escribió lo que aparece en la lectura de hoy. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Es decir, él transforma su mentalidad y se apoya en la realidad de que Dios está con él y puede enfrentar a sus adversarios. Miren lo que sigue diciendo. Fíjense bien, Dios el Señor es quien me ayuda. Pónganse a pensar en esa convicción tan profunda en medio de la persecución, en medio de que quizás a punto va a ser encarcelado y ejecutado. Él encuentra su refugio en Dios y dice, el Señor es quien me ayuda. ¿Quién me puede condenar? Fíjense y verán que todos ellos envejecerán como la ropa, serán carcomidos por la polilla. Trate de pensar en esa convicción tan profunda. Eso requiere un cambio de mentalidad. ¿Se acuerdan que les hablaba de esta idea que cambiar el cassette? Muchos de nosotros que venimos de esa época, cambiar el cassette, esa forma de pensar, esa forma de ver la vida y la realidad. Y yo creo que aquí el profeta logró vencer esa adversidad. Y por eso es que estamos hablando de que la mente puede ser renovada, puede ser cambiada. Todos esos prejuicios, todas esas acusaciones que quizás tiene la mente, todo eso que quizás le inculcaron de niño, de joven, algún problema, algún incidente en la vida que se convierte en un lastre que no nos permite avanzar, es posible superar todo eso. Ese concepto que nos han enseñado, tú no puedes, tú no sabes, no eres bueno para esto, no eres bueno para el otro. Una vez más, la lectura de la epístola. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. Note qué interesante ese detalle, por eso puse este pasaje de forma específica. Dice que para no vivir como todo el mundo, esa gente vive con la mente vacía. Cuando dice vacía es que específicamente no está lleno de los conceptos de Dios, de esa renovación de la mente que ya pronto va a hablar. Es decir, la batalla espiritual, la batalla verdadera y genuina es una batalla mental. Aquí vemos claramente que el apóstol Pablo dice que esa gente vive con una mente, si queremos decirlo de forma más popular, una mente hueca, cabeza hueca. Y vean lo que sigue diciendo. Dice, esa gente tiene el entendimiento entenebrecido. Hago una pausa. El entendimiento. Una vez más es lo que les quiero decir, que la batalla real es una batalla de la mente. Y entonces esa gente dice, tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia. Otra vez vamos al asunto mental. Es decir, que nuestros pensamientos controlan nuestra vida y cuando son pensamientos negativos, no alineados con lo que Dios dice, es un problema. Por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Y aquí vemos cómo, mis hermanos, nosotros debemos derribar fortalezas. Debemos derribar esos pensamientos y cambiar la forma en que nosotros comprendemos el mundo cuando nos alimentamos de Dios, de su palabra, de su Hijo Jesucristo. Es posible darle un nuevo cauce, un nuevo camino a nuestra vida. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puestos de pie, vamos con el himno Me guía Él.